Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes en esta mañana de mucha alegría. Les damos la bienvenida a los presidentes de los comités de la Cámara de Comercio, que ellos nos representan en las diferentes líneas que tienen organizadas. También darle la bienvenida al vicepresidente de la Cámara de Comercio y a la gerenta general, quien nos acompaña el día de hoy justamente para tener un diálogo de consulta, de trabajo cooperativo y así poder construir el proyecto educativo regional, lo que quiere la Gerencia Regional de Educación, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a este pequeño diálogo y consulta. Voy a presentar, está conmigo la maestra Pilar Díez Hurtado. Ella es la persona que ha tenido un poco de experiencia en el proyecto educativo nacional. Quien le habla es Elizabeth Albornoz Farfán, especialista de la Gerencia Regional de Educación. Entonces vamos a dar inicio con el primer aspecto, presentándonos algunas condiciones para que ustedes tengan el panorama de lo que hoy vamos a trabajar. Sin embargo, a cada uno se les ha entregado la hoja de ruta, ¿no? Cada uno tiene una hoja de ruta y vamos a trabajar en esos tiempos, ¿sí? Muy bien, adelante Pilar, para que puedan entonces trabajar con nosotros las ponencias que vamos a tener con respecto a este tema de diálogo y consulta. Adelante Pilar. Gracias, buenos días a todas y todos presentes en esta mesa de diálogo. Como les dijo Elizabeth, estamos en un proceso nacional, ¿no?, de consulta. Entre el año 2018 y 2019, a nivel nacional hubo todo un movimiento también de consulta para la evaluación y la elaboración del proyecto educativo nacional. Se evaluó el proyecto educativo nacional al 2021 y se propuso un proyecto educativo nacional con miras al 2036, ¿no? Fue una consulta que se hizo, como lo dice la misma denominación, para un proyecto educativo nacional. Pero luego, cada región tiene sus peculiaridades, sus particularidades, sus características, sus necesidades y sus demandas. Y por eso, a nivel regional, desde la Gerencia Regional de Educación de Cusco, también apoyados por el Gobierno Regional de Cusco, se está convocando a diferentes actores clave sociales, ¿no?, tanto de instituciones públicas como de instituciones privadas, para ver desde las diferentes miradas cuál es la educación que nos hace falta aquí en la región del Cusco, con miras al 2036 y fijándonos también en lo que importa en todos los ámbitos de nuestra sociedad cusqueña. Eli, ¿puedes pasar, por favor? La finalidad, siguiente, es recoger una información que es importante y que es valiosa de los empresarios cusqueños, ¿no?, organizados en la Cámara de Comercio de Cusco, por la educación que soñamos, de tal manera que contribuya en la construcción del proyecto educativo regional al 2036, porque la educación es un derecho de todas las personas, sin excepción, sin dejar a nadie atrás. ¿Y qué es el proyecto educativo nacional? ¿Por qué importa trabajar mirando prospectivamente hacia adelante, ¿no? Viene a ser un marco estratégico para las decisiones que conducen al desarrollo de la política pública en educación, según el artículo 7 de la Ley General de Educación. Es un documento que ha sido elaborado mediante una consulta a nivel nacional, ¿no?, considerando un saber experto, más un ajuste considerando principios y valores democráticos para una visión del país más grande todavía hacia el 2050. Debe ser aprobado por el Consejo de Ministros e incluido en la planificación nacional. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los atributos de este proyecto educativo nacional? Tiene tres principales atributos: la educación como un derecho,
la respuesta a desafíos y características nacionales y la consideración de las tendencias globales. En cuanto a la educación como derecho, tiene el foco centrado en las personas, aprendizajes a lo largo de toda la vida, dentro y fuera de instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Educación para la ciudadanía y la construcción de un país que sea realmente democrático. Preocupación central por la equidad y la inclusión. Desarrollo integral de cada una de las personas, no solamente a nivel académico, sino centrándonos también en el ayin causa, del que nosotros hablamos mucho aquí, ¿no? Es decir, en la salud y el bienestar humano de todos los pobladores de nuestro país y de nuestra región, y también el desarrollo de lo espiritual en las personas. En cuanto a respuestas anteriores, a desafíos y características, el desarrollo institucional, corrupción y valores, interculturalidad, productividad y desarrollo material, y luego la consideración de tendencias globales, debilidad de la democracia, nuevas fuentes de inseguridad, ampliación de la esperanza de vida, lo individual, lo local y lo global, y nuevas tecnologías, considerando también un tiempo de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuál es la visión? O sea, las personas que queremos, las personas que imaginamos. Todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de nuestras vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir proyectos personales y colectivos, conviviendo y dialogando intergeneracional e interculturalmente en una sociedad democrática, equitativa e inclusiva que respeta y que valora la diversidad en todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad ambiental, ¿no? Eso es lo que queremos, hacia lo que nos proyectamos. Los propósitos son 4, ¿no? Vida ciudadana, inclusión y equidad, bienestar socioemocional, productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad a lo largo del tiempo. Los impulsores del cambio: acción educativa concebida desde las personas, garantizar que todas las instituciones educativas cuenten con autonomía, fortalecer el carácter público de la educación, modificar el financiamiento público de la educación y el uso universal e intensivo de los medios digitales. Entonces, para ello les invitamos a pensar, ¿no? ¿Cómo ve cada uno de ustedes la educación en el Cusco hoy en día? Entonces les invitamos a poder compartir con nosotros cómo vemos la educación en el Cusco a un nivel global general, ¿no? O qué pensamos de la educación en nuestra región del Cusco. Mientras van pensando, ¿no? Y nos vamos un poquito complementando en este trabajo, yo quisiera saludar al presidente gremial de industria. Nos acompaña el señor Diego Adrián Burga Velasco, está presencialmente, está virtualmente con nosotros y que también nos va a hacer llegar las respuestas a las preguntas que vamos a ir realizando, ¿no? Entonces, lo que les hemos presentado en estos momentos es un marco general del proyecto educativo nacional, que cada uno de nosotros estamos inmersos en todo este panorama. Por ejemplo, cuando yo conversaba con los presidentes, me decían que era de emprendimiento, de innovaciones, de industria, de banca y seguro. Y justamente el 4º punto de la productividad de los diferentes empresarios. Entonces, ahora, como decía Pilar, es ver el tema, cómo ver la educación en la región del Cusco. Ustedes, como profesionales, como empresarios, ¿cómo están viendo la educación en nuestra región? Damos apertura entonces, iniciamos. Puede ser en forma voluntaria para su participación. Adelante. Adelante. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Katy Elvira Latista Saloma. Represento a la Red Emprendedora Perú, pero también a la Sociedad de Damas del Bicentenario, relacionado al tema del emprendimiento específicamente. Quiero comentarles de que soy madre de 3 niños. Uno con una discapacidad absoluta,
y otros dos que siguen una educación regular. Particularmente, yo sí siento que existe en estos momentos un grave problema que abordar en cuanto a la educación en nuestra región, sobre todo en nuestra región. Si realmente queremos proyectarnos a años futuros, en los que los niños de ahora puedan realmente ser agentes activos, ¿no?, de un país en vías de desarrollo, más en estos momentos, que nos estamos dando cuenta que la única manera de salir de este subdesarrollo es precisamente teniendo como herramienta una educación realmente sólida, pero una educación que no solamente es impartida en los estamentos educativos, sino también desde los hogares, a través de los valores, a través de la formación que como padres debemos de brindar. Eso tiene que ir de la mano. Si bien es cierto, ya son años en los que se ha visto que esto ha ido avanzando gracias a las escuelas de familia, de padres, es importante que tengamos en cuenta que aún nos falta mucho. Particularmente veo la experiencia con sobrinos de otras ciudades, incluso de otros países, y sí tenemos que abordar este tema es muy importante. Personalmente yo considero de que aún es necesario seguir fortaleciendo no solamente las capacitaciones de nuestros docentes educativos, desde el nivel primario hasta el nivel superior, sino que también debemos de fortalecer y la educación debe de ir también mirando ya esos horizontes de rescatar los dones, las virtudes, esas durante muchos años que han sido de repente soslayados, ¿no? ¿Para qué sirvo yo? Aparte de tener seguramente un futuro provisorio, ser un gran neurocirujano pediatra, ¿no? También tengo otros dones, tengo otras habilidades, ¿no?, que deben de ser explotadas. Eso yo creo que va a ser y va a realmente marcar una diferencia en el futuro, ¿no? Y nos hemos dado cuenta precisamente en esta pandemia que mucha gente ha tenido que evitar, ¿no?, el camino que tenía en esos momentos, que era solamente, no sé, yo abogada, ¿no?, tenía ya una imposibilidad de poder trabajar libremente, pero sabía tejer, o tenía dones en la repostería, qué sé yo estoy dando solamente un par de ejemplos, ¿no? Estamos hablando de diseño, dibujo, y ha sido esa la herramienta que les ha permitido a muchas de las personas en estos momentos sobrevivir, ¿no? Habilidades en ventas, no sé. Entonces, yo sí considero que esta charla va a ser realmente muy productiva, porque tenemos que realmente destapar la problemática, no simplemente porque no lo menciono, no lo veo, no existe. Sí, es necesario. Bueno, eso es lo que podría decir. Gracias, señora Tati. Vamos a rescatar tres aspectos. Lo que es este trabajo activo de nuestros estudiantes, ¿no?, en todos los niveles. Y lo otro que usted ha presentado son esas habilidades blandas, esa habilidad de hablar, de dialogar, de trabajar en equipo también. Y la otra parte es la habilidad técnica que puede tener cada uno de nosotros. Esas habilidades que vienen en base acompañados de las virtudes y también de los comportamientos. Entonces, ¿vemos la educación a ese nivel en estos momentos? No, es la educación que usted quisiera para más adelante. Ahí tenemos 4 preguntas que cada uno de ustedes va a responder, pero nos estamos adelantando a algo que usted lo está expresando, ¿no? Entonces, para continuar, por favor, ¿quisieras hablar? No. ¿Cómo ves la educación en la región del Cusco y qué piensas de la educación en nuestra región? ¿Sí? Adelante, señor Manuel. Bueno, primeramente saludo a cada uno de ustedes y especialmente a la región de educación. Sí, estos foros son muy importantes porque nosotros internamente, cuando entre nuestros grupos familiares, siempre decimos la educación en Cusco debería ser así, así. Personalmente, la primera vez que me convocan a un evento de este tipo. ¿Cómo vemos la educación en la región de Cusco? La educación en la región de Cusco se refleja
de cómo luce la vida diaria en el Cusco, ¿no? Es extenso poder opinar al respecto, como comprenderán, porque imagino que más adelante vamos a ir desarrollando incluso las ideas que nosotros vamos a dar. Pero la educación en el Cusco se refleja principalmente por los profesionales que saca el Cusco, por cómo se comporta la ciudadanía, por ejemplo, en el tema de tráfico, cómo se comporta la gente en la vida diaria en las calles, ¿no? La educación en Cusco se refleja de cómo la gente bota la basura, o cómo en la puerta de mi casa alrededor, donde usted conoce, profe, pasa lo que pasa, como si fuera un baño público, ¿no? Así vemos la educación en Cusco, ¿no? Entonces, ¿qué piensa de la educación en nuestra región? Pues esa es la respuesta que les quería decir. Nosotros trabajamos en el tema turístico. Yo estoy desarrollando unas pequeñas ideas sobre qué cosa debería implementarse en el Cusco en el tema turístico. Sin embargo, para dar un marco principal y digamos, el ingenio quiere decir que la educación en Cusco se ve, como les he vuelto a repetir, al ver las calles, al ver el tráfico, al ver la vida diaria de las personas, al ver los mercados, porque es muy diferente el Cusco y radicalmente es diferente a Finlandia. Realidades diferentes. Exacto. Gracias, señor Manuel. Adelante, usted es el señor Alex Venero. Alex. Sí, ante todo, muy buenos días con todos. Sí, en primer lugar también me uno felicitar al gobierno regional de la Sugerencia de Educación en invitar a personas y personalidades que estén bastante involucradas a nivel empresarial y esto hace que nosotros también nos sintamos responsables de la educación de los niños, de los jóvenes que están en nuestra región. Al respecto de cómo veo la educación en el Cusco en el día de hoy, más que todo quiero abordar cómo nos ha tocado vivir en esta etapa de la pandemia. Si bien es cierto, desde el 2020, en marzo, casi a inicios de labores escolares en los chicos de colegio, cogió desprevenido a medio mundo, pero sin embargo fue la capacidad de respuesta que tuvimos cada uno de nosotros a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, con sus diferentes particularidades. Pero si bien es cierto, esto ha desnudado un poco la formación, la preparación en la cual estábamos inmersos todos, en realidad todos. Entramos en una situación de improvisación con el tema de la virtualidad y la improvisación generó muchas incomodidades y de repente generó bastantes, voy a decir la palabra, desanimar a mucha gente a seguir estudiando. Eso pasó en la parte rural. Entonces, hubo un problema a nivel, bueno, desde mi óptica, un problema desde arriba, el tema de gobernanza educacional. El Ministerio de Educación, tal vez no, desde la parte del Ministerio que corresponda, no tuvo las medidas de repente correctas. No puedo juzgar en este momento porque fueron diferentes periodos. Finalmente, yo creo que no hubo las medidas correctas en las cuales pudieron un poco paliar el tema de cómo se iba a desarrollar el año 2020. Finalmente, el 2021 ya estuvimos alertados de lo que había pasado en el 2020 y tuvimos un tiempo bastante prudente para poder recuperar, tomar fuerzas, aprender las experiencias ajenas y ver la mejor situación para nuestra región. Lo vemos desde un enfoque nacional, regional y local. Entonces, nosotros hemos visto que de alguna forma ha habido algunas falencias como la brecha digital. Quien les habla, hemos estado con una corporación en Cusco alentando a las empresas. Se han desarrollado algunas empresas que han apoyado a comunidades, ¿cómo qué? Dándoles el apoyo en el internet, facilitándoles herramientas tecnológicas, capacitaciones, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? Vamos a destacar algo muy importante, que el cusqueño y el peruano en realidad existe mucha desigualdad en cómo afrontar este tipo de problemas. Algunas instituciones, voy a decirlo así, clamaban tecnología para que sus estudiantes no pierdan el año, mientras otros no les importaba.
Esto es evidente en el tema de también cómo estábamos afrontando desde el nivel dirigencial, en el tema de responsabilidad de las entidades educativas. Entonces, si bien es cierto, hay que tener claro que la inclusión, en la expresión de la palabra inclusión, no discrimina niños de la ciudad, niños del campo, etcétera, etcétera. La inclusión hace que todos los miembros de la comunidad educativa, sean docentes, estudiantes, padres de familia y cuerpo directivo, piensen en un solo objetivo, que lamentablemente en muchos casos no se ha dado. Yo aplaudo a la gente de las ciudades que sí, de papás e hijos y profesores se han puesto de acuerdo y han desarrollado, han desarrollado estrategias que han hecho que sus hijos continúen y estén ahorita de repente de alguna forma en el nivel que deberían de estar. De hecho, que no es lo mismo trabajar en virtualidad que en presencial. Sin embargo, yo creo que esta visión tiene que ser más amplia desde el entorno que ya conocemos. Ya creo que en 2 años nos ha hecho entender qué sabemos y qué es lo que nos ha faltado desarrollar. No me quiero extender, disculpen, hay mucho más por discutir, por trabajar, y creo que nosotros podemos ser partícipes de que las políticas en temas educativos sean vistas desde todos los aspectos, tanto territoriales como también situacionales. Muchas gracias. Gracias a usted, señorales. Adelante, por favor. Buenos días a todos, gracias por la invitación y felicitar también por esta iniciativa. Sin embargo, un pequeño comentario, que no sea una reunión más, una charla más, como las tantas que hemos tenido muchas veces en la semana, y lamentablemente hay una cita conmigo, ¿no? Un poco siendo críticos en el tema de la educación, nosotros como empresarios y empleadores vemos que hay una falta de valores dentro de la educación y la formación de nuestros jóvenes, ¿no? Yo como ejemplo puedo decir que en solo un año que ha pasado, el año 2021, hemos tenido personas indisciplinadas, hemos tenido que retirar gente que no es responsable, hasta hemos tenido acosadores dentro de la empresa, ¿no? Una infinidad de problemas que hacen que la rotación de personas sea también bastante alta, ¿no? Y eso creo que con que su educación desde la formación inicial es carente de valores, ¿no? Creo que eso es algo que tenemos que ver. No hay investigación, ¿no? Y en las universidades el nivel pareciera que las universidades no quisieran que sus alumnos se gradúen, ¿no? Yo tengo un conocido mío que está sufriendo para que pueda graduarse, para que ponga una fecha para sustentar su tesis. No están deteniendo todo, ya creo que van 2 años en ese tema, ¿no? Y han tenido que llevar una deuda al docente para que finalmente le den una fecha. Ese es el nivel de educación que nosotros tenemos, y lamentablemente el porcentaje de graduados es bastante bajo. Pareciera que no es su meta sacar profesionales al mercado, ¿no? Otra cosa que vemos es que en un país de emprendedores, donde hay mucha gente que lamentablemente por los bajos sueldos tiene que dedicarse a una segunda actividad empresarial, de emprendimiento, dentro de la currícula no existe un curso de emprendimiento. Algunos colegios privados sí lo tienen, ¿no? Y me parece que es muy interesante porque los están desarrollando, ¿no? en esas habilidades, ¿no? El tema de las habilidades blandas igual, ¿no? Chicos que están en la universidad no tienen la capacidad para desenvolverse en esos espacios, ¿no? Laborales, profesionales, empresariales, etcétera, etcétera. Algo que también me sorprende, que el Estado tiene la capacidad y el dinero suficiente, pero no tiene un software para los colegios, para los centros de estudios, no existen, ¿no? Entonces sí hay una carencia, sí hay un presupuesto. Creo que el presupuesto, no sé si sea mucho o poco, pero creo que hay un tema de corrupción también dentro del sistema educativo, y eso lo pueden ver, ¿no? Cuando hay esos concursos de docentes amañados, ¿no? O esos, no sé, tantas cosas que se ven dentro del sistema educativo, ¿no? Gracias. Gracias a usted, señor presidente. Adelante, por favor.
Buenos días, soy Roland Hermosa, presidente del Comité de Construcción de la Cámara de Comercio. Bueno, nosotros hemos visto en documentos que nos han pasado de que es derecho de todas las personas tener educación, pero también es el deber del Estado dar educación, porque si no se da educación, lógicamente el Estado no recibe nada a cambio. La persona que no está instruida, la persona que no está educada es una carga para el país. Hablando nosotros como empresarios, es un gran negocio que el Estado proporcione educación y de buena calidad. El Cusco es una región grande, compuesta de sierra, compuesta de selva. Tiene ciudades, tiene poblados, tiene zonas rurales. Ahora, el abismo inmenso que hay entre la educación en la ciudad y la educación en las zonas rurales es increíble. Las personas esas que viven en zonas rurales nunca van a tener, si es que no se mejora la educación y se da calidad, una educación mejor, y nunca van a poder tener posibilidad de aportar mejor al país. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo fui autoridad acá en Cusco, firmé un contrato, yo fui prefecto de Cusco, un contrato con la región de educación. ¿Por qué firmé un contrato y de qué se trataba ese contrato? Resulta que los profesores, por ejemplo, que iban a Comay, iban los días lunes en la tarde, comenzaban sus clases el día martes, el día viernes a mediodía se estaban viniendo corriendo al Cusco y no estaban en mayor educación los niños. Entonces llevamos un contrato para que los gobernadores tuvieran acceso a que la gente pudiera anotar sobre todo que todos los profesores cumplieran con las horas debidas. Había varias cosas, por ejemplo, otra. Hay dentro de la currícula de educación, hay unas cuantas horas que no tienen espacio, prácticamente no tienen ningún tipo de curso. Y los cursos los aprovechaban a veces, esas horas las aprovechaban para cosas que no tenían nada que ver con el sitio donde estaban viviendo. Por ejemplo, les enseñaban en Chumbivicas a hacer cosas que se debía hacer en la costa. No o en Quillabamba sucedía lo mismo. Pero digamos, pongamos en Espinal o Chumbivicas es mejor darle una educación donde se le enseña al niño, por ejemplo, cómo se debe tratar, por ejemplo, ¿qué le digo? Con la actividad de ganado, ¿no? Igual sucede en la zona de Quillabamba, cómo se debe hacer que el niño aprenda, además de lo que tiene que aprender de la currícula, a ver cosas reales, cosas prácticas, cosas que pongan pie en el suelo de la persona. Entonces, ¿qué cosas deberíamos hacer nosotros para que Perú crezca, que se desarrolle y sea como un buen negocio? Primero, cuando nace el niño, dale salud. O sea, que cada niño que nazca tenga una persona que reciba al niño y que vea que esté conforme y que esté perfectamente bien. Después, darle nutrición, una obligación que se da. En este momento hay muchos sistemas que dan alimentos a los niños en la época escolar, pero si les da, creo que se les da ahorita. Al igual. Desde la época en que nacen los niños, hasta los 5 o 6 años, se les da alimento. Y después, darle educación, para que haya igualdad entre todos los niños que vivan. Yo creo que estas cosas pueden permitir que nosotros desarrollemos fácilmente el país y que lógicamente consigamos de que todos tengamos una igualdad, porque ¿qué cosa da la igualdad? Da la educación. Si todos estamos bien instruidos, todos vamos a tener posibilidades de progresar, todos vamos a tener un montón de formas de desarrollar. Excelente, muy buena participación. ¿Me permiten un ratito hacer un resumen? Miren, las 4 personas que han participado hay algo muy importante. Estamos adoleciendo en la práctica de valores y actitudes. Estamos dejando de lado ello. Pueden ser diferentes épocas, pero los valores y las actitudes tendrían que estar presentes en cada uno de nosotros, ¿no? Y los otros aspectos que vienen del sistema, como quien dice, brindar una buena educación para todos, y en eso estamos. El gobernador regional de Cusco está impulsando esto, que es el proyecto educativo regional, y justamente para que cada uno de ustedes presente las propuestas
y que nosotros lo llevemos todo ello a construir un PEN para el 2036. Y lo que ustedes nos van a expresar en la respuesta de 4 preguntas que ahora vamos a lanzar es lo que se va a tener que consolidar y presentarlo. A mí me gusta el trabajo que vienen desarrollando cada uno de ustedes en las diferentes líneas, ¿no? Entonces, por ejemplo, innovación, turismo, tiene que ver, hay un área en el Currículo Nacional de la Educación Básica que trata de educación para el trabajo. Y ahí los jóvenes ven todo lo que es el tema de emprendimiento, en diferentes líneas. Entonces, más adelante vamos a hacer un convenio con la Cámara de Comercio para que sean ustedes quienes visiten nuestras instituciones educativas y vayan inyectando, ¿no?, el profesionalismo de estos empresarios cusqueños. Entonces, voy a dar pase al vicepresidente, a la gerenta, y luego pasar a responder a las 4 preguntas que tenemos. Y que esa es la propuesta de ustedes, ese es el sello que me voy a llevar yo de esta reunión. Adelante, Luis. Bien, buenos días a todos, buenos días Elizabeth, a todos, muchas gracias por este espacio. Y bueno, sí, yo con una mirada optimista respecto a que ojalá todas las ideas que hoy se vienen compartiendo realmente puedan ser plasmadas y trabajemos juntos desde cada espacio donde cada uno nos desarrollamos para realmente tener esa educación que queremos, ¿no? De hecho, en definitiva creo que actualmente la educación de la región Cusco tiene bastantes limitaciones, como bien lo han señalado, porque tiene que ver con varios factores del sistema también, ¿no? Con temas de salud, de nutrición, de infraestructura, de competitividad. Entonces, realmente se tiene que desarrollar un trabajo articulado, porque por más que un sector se quiera hacer los esfuerzos para poder lograr resultados, y eso no va a ser acompañado de otros esfuerzos que se vea esto de manera integral, sistémica, no vamos a conseguir resultados a mediano y largo plazo. Creo que, de hecho, en la región Cusco ha habido avances, sí, desde el sector privado, en ofrecer otro tipo de dinámicas, de enfoques de educación. De hecho, desde hace como 2 años, si no me equivoco, por ejemplo, ¿no?, el esfuerzo de tener escuela Innova en la ciudad, o proyectos educativos que yo rescato mucho, como el proyecto Andino, entre otros, que realmente se enfocan más en las capacidades investigativas de los niños, en que haya una utilidad en los contenidos que se aprenden, en temas de emprendimiento. Creo que hacen la gran diferencia. Y eso es lo que deberíamos aprender también y llevarlo como una propuesta para el sector público. Ver o salir del formato de simplemente tener una educación humorística, donde uno simplemente haga las cosas por pasar y ya, sino realmente ver y reflexionar en por qué estamos aprendiendo lo que estamos aprendiendo, cuál es la actividad en el momento que estamos haciendo y cómo es que eso se puede desarrollar, unir con los talentos que bien dicen que cada uno tiene, ¿no? Porque de hecho tenemos una educación, creo que busca que todos aprendan todos y no está enfocado en las capacidades de cada uno para ver cómo más bien centrarnos en las fortalezas y hacer que así uno pueda poder empoderarse y poder liderar diversos tipos de espacios. Y también, de hecho, tiene un tema acá metodológico de los docentes, ¿no? Ver que cómo realmente podemos propiciar que sean las personas más idóneas, que estén en estos cargos tan importantes o en esta profesión tan relevante para el país. Necesitamos definitivamente docentes apasionados, personas que realmente enseñen, porque hay una gran diferencia entre impartir información, que eso lo puede hacer cualquiera, o lo puede aprender el niño en cualquier tutorial de internet, y que realmente haya un proceso de enseñanza que involucre acompañamiento, identificar talentos y a poder dotar de los conocimientos necesarios, pero también de compartir esa pasión por ser un buen profesional o un buen emprendedor. Estos casos de éxito que los niños o los jóvenes también puedan saber desde la etapa de la educación primaria y secundaria, creo que va a ser muy importante. Y es ahí donde se suma que tú mencionas de esfuerzos, por ejemplo, del sector privado para llevar empresarios a las aulas y que les digan que finalmente cuando ellos terminen su formación hay muchas alternativas que poder lograr, no solamente acceder a un puesto o seguir esa línea tradicional que muchas veces el sistema inculca, sino que también hay otras opciones
y que pueden así poder aportar a su región, al país y finalmente ser un buen ciudadano del mundo. Gracias. Gracias, señorita Claudia. Quien se apasiona puede cambiar muchas cosas. Quien se apasiona es capaz de formar vidas, ¿no?, con valores y con actitudes. Adelante, señor vicepresidente. Bien, buenos días. Igual que las personas que me antecedieron, felicitar esta iniciativa de la región, que es importante para que, bueno, personas ajenas o externas a lo que es el sistema educativo también puedan encontrarse y aportar a esta iniciativa que hay. Bien, dentro de mi participación básicamente va a ser crítica por experiencia. Primero, veo la educación pues, muy politizada. Entonces, al momento de ser muy politizada, ¿qué hace? ¿Qué vemos? Vemos que los docentes transmiten esa tendencia política que tienen hacia los estudiantes. Entonces, ¿eso qué genera? Genera que los alumnos, muchos de ellos, se desarrollen o empiecen a crecer con determinados resentimientos que hay frente a otros. Hablamos mucho de valores, faltan muchos valores. Empezando, hablamos de valores desde el lado de los docentes, y eso mismo se transmite a los estudiantes. Hablamos de, lo primero que podría decir es irresponsabilidad. Manifestó el señor Ronald, y que los docentes en provincias altas, ¿qué hacen? Ellos están entre los del día martes, en algunos casos hasta miércoles, y los jueves, más tarde, en todos los casos, viernes, se están retornando. Esto lo digo por conocimiento de causa, porque yo he tenido trabajo de situación en provincias altas, y muchas veces yo tenía que recoger a los niños que están caminando 2 o 3 horas para llegar a clases, y no hay docente. Entonces, eso es lamentable, porque vemos el sacrificio de los niños bajo las condiciones alimentarias que tienen, queriendo capacitarse, queriendo superarse, pero sin embargo, ¿quién debería dar esta capacitación, esta instrucción? No cumple con la función que el Estado le está encomendando para poder hacer que nuestro país esté mejor. Luego, otra de las cosas que veo en cuanto a los docentes, que la capacitación también debería costarles a ellos. Que no solo el Estado sea quien les dé la capacitación, sino para la calificación deberían también ellos poner de la suya, porque dicen, a quien no le cuesta, no le importa. Entonces yo he visto en muchos casos capacitaciones que se han dado en el coliseo, que lo único que están esperando los docentes es su certificado. Y realmente eso no debería ser. Otra de las cosas que tenemos es que en la región, como nosotros en la sierra, desgraciadamente teniendo la educación pública, la educación privada, hablando de colegios públicos y privados, es totalmente inferior a lo que se da en la costa. Esto he podido ver en razón de que mis hijos siempre estudiaron en colegios privados, pero al momento en que estuvimos comparando qué es lo que hacían acá, qué es lo que hacen en colegios en Lima, pues la diferencia es abismal. Hay cosas que ellos están haciendo, acabando primaria, que nosotros estamos haciendo acá en cuarto y quinto secundario. Entonces, no hay un nivel, digamos, equitativo de educación o un nivel de instrucción en la sierra como en la costa. Otra de las cosas que también vemos, o sea, solamente acá en la región, lo que se imparte o la instrucción que se imparte en colegios públicos no es igual a lo que se imparte en colegios privados. Entonces, el nivel de docentes que tenemos en colegios públicos es mucho más relajado que el de colegios privados. Entonces, yo creo que se debería trabajar sobre una base de competitividad entre o de nivelación entre la educación pública y privada. Otra de las cosas que para mí es totalmente negativo es el hecho de la calificación. Bueno, no sé si seguirán con mis hijos hace unos años, la calificación con letras.
hecho de ponerle A o B o no le pongo con números, ¿por qué? Porque perjudica el estado emocional de la persona o perjudica su autoestima, totalmente falso. Porque nosotros, ¿qué queremos? Queremos competitividad. Porque el niño, por ese 0.5 o ese 0.3 o una décima, el niño se esfuerza y estudia más. Y si nosotros vamos a querer liberar entre un 15, 16, 17, que es una misma letra, pues absolutamente, ¿qué hacemos? Matamos la iniciativa o el entusiasmo o el empuje del estudiante. Entonces debería desaparecer la calificación por letras y deberíamos volver a la calificación numérica. Entonces eso para tener estudiantes mucho más eficientes y mucho más competitivos. Otra de las cosas que es importante es que a los docentes se les debería pasar test psicológicos permanentes o continuos. ¿Esto debido a qué? Debido a que los docentes no actúan en función de maestros, sino actúan en función de muchas limitaciones o cosas que tienen que no les permite trabajar de manera, digamos, de manera correcta. Esto vemos en colegios privados, que muchos de los docentes, ¿qué hacen? Agarran y dicen, desapruebo este, ¿por qué? Porque ellos actúan en base a un resentimiento, ¿por qué ellos van a tener lo que nosotros no tienen? Entonces yo creo que cada persona tiene lo que tiene por el esfuerzo y el trabajo que desarrolla. Entonces yo pienso que todos los docentes deberían tener una evaluación psicológica para desarrollar, para ser docentes. Porque definitivamente en manos de los docentes está el futuro del país, está el desarrollo de nuestros hijos. Y lo otro que también debería trabajarse bastante es que los docentes promuevan competitividad en los estudiantes. Porque el hecho de promover competitividad va a hacer que los estudiantes sean mejores a futuro. Y otra de las cosas que también es muy importante, yo creo que esto también es una de las cosas que se debe trabajar bastante, es el acoso de los docentes frente a los estudiantes. Entonces esto se ve bastante, sobre todo en el caso de docentes varones contra las estudiantes mujeres. Se ve en colegios privados y en provincias con mayor razón. Otra cosa que también es importante, nosotros hablamos bastante de la lucha anticorrupción, pero sin embargo, vemos que los primeros que promueven corrupción son los docentes. Porque yo he visto que muchos docentes que para poner una mejor nota, que están pidiendo que los alumnos les entreguen algo. Y en el caso de lo mencionado anteriormente, que también el acoso va en función de esto. Perfecto, te hablo de este curso, sobre todo va con los docentes de matemáticas y entonces turnos, pero tú te vas conmigo a lo o te vas. Entonces, yo creo que esas cosas son las que están perjudicando la educación y no permiten que desarrollemos las cosas o lo que nosotros queremos para un país sea más justo, más equitativo y con mejores condiciones. Gracias. Gracias, señor Yo. Es importante estas críticas constructivas porque nos van a permitir conocer, identificar desde la mirada que tienen ustedes, ¿no? Eso es importante. Nosotros no vamos a tapar el sol con un dedo porque hay realidades que se dan de esa manera y también hay aspectos que sí hay que resaltar. Hay buenos maestros y buenas maestras en las instituciones públicas, en las instituciones privadas y a veces ese grupo minúsculo hace, ¿no?, que uno tenga que generalizarlo de esa forma. Pero bienvenido, señor John, porque esto es lo que necesitamos justamente para responder a la primera pregunta. Ahora sí, por favor, yo quisiera que todos ustedes, perdón, ahorita le doy el uso de la palabra. Sí, la primera tarjetita tiene que ver con esto, con la primera pregunta.
¿Qué educación necesitamos para los cambios que requiere la región Cusco? ¿Cuál es el tipo de educación la que necesitamos para el desarrollo de la región? Yo quisiera apagar esto porque va a quedar el metaplan aquí. ¿Me permite, por favor, apagar esto? Y lo vamos a presentar en tarjetitas. ¿A ello iba su participación, señorita? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, la primera pregunta, por favor. Y cada uno de ustedes pega su respuesta en esta columna. Y es de color amarillo la tarjeta. Lo podemos escribir y luego lo vamos a consolidar. ¿Sí? Les pediría, por favor, a la primera pregunta. ¿Qué educación necesitamos para los cambios que requiere la región del Cusco? ¿Cuál es el tipo de educación que necesitamos para desarrollar nuestra región? Gracias. Una pregunta. Ya, sí, lo tengo claro. Vamos a escribir acá. Yo primero he hecho mi tarea, ¿no? Entonces, pero de alguna manera en algún momento tenemos que sustentar. Miren, lo presentamos en la tarjeta Metaplan, se hace la consolidación y a eso reforzamos, porque esa es la propuesta de ustedes. Esa propuesta me llevo yo a la Gerencia Regional de Educación para incluirlo en el proyecto educativo regional. Y no solamente de ustedes, estamos haciendo la consulta, las mesas de diálogo, instituciones públicas y privadas. Entonces está participando el sindicato, ¿no? a nivel regional, los docentes, los estudiantes, los directores, también están los psicólogos, están las enfermeras, ¿no? El tema de salud, también se está haciendo la consulta a ellos. Yo voy a poner lo que tiene que se refiere a turismo, ¿ya? O sea, está bien, está bien. Para no invadir otros pero si se repite, ahí lo juntamos y esto puede ser la propuesta de ustedes. Ya está bien. Sí. ¿Ya? Tienen el plumoncito, por favor, para pegarlo ahí a la primera pregunta. Y si tenemos que fortalecer, no hay ningún inconveniente. O sea, usamos plumón. Con plumón escribimos a la tarjeta y lo vamos a ir pegando a la primera pregunta. A ver, ¿qué alguien haga primero? A ver. Así. Gracias. Educación emocional y financiera. Educación emocional y financiera. ¿Hay una razón? Por supuesto que hay una razón. Cusco se caracteriza por ser una ciudad, ¿no? Una región de muchos ingresos por esto del turismo también. Y eso no solamente es el turismo, sino otros espacios más, ¿no? Adelante, por favor. Vamos a poner aquí. Sí, ahí debajo, exacto, gracias. Una educación en principios y valores. Currícula adaptada a la realidad de la región, al contexto, ¿no? Adelante, por favor. Pilar nos está ayudando con la sistematización, porque al final vamos a presentar toda esta parte de la consolidación. Educación en valores, no politizada, ¿no? Una educación competitiva y también una educación financiera. Miren, estamos coincidiendo, ¿no? Gracias. Sí,
Léalo, por favor, léalo. Léalo usted, a ver, léalo. Necesito una enfermera porque tengo nuestro médico. Que sea la educación más igualitaria, posible, de calidad para todos y de acuerdo a su localización. Sí se lee. Adelante, señorita Claudia. Sí puede pegarlo aquí al costadito, también no hay problema. Un enfoque práctico, referenciado en casos de éxitos, modelos, contextualizado, promover el juicio crítico con soluciones. Ya está. A mi modo de ver, tiene que incluir en la currícula estos o mejorar temas de Patrimonio. identidad, medio ambiente, higiene, ciudadanía, transitabilidad, historia del Perú actualizada, fotografía, porque ahora el mundo se maneja mucho con la fotografía, religión y ética. Nuestro nuevo currículo nacional de la educación básica incluye ya estos términos. Sí, lo que pasa es que como nos piden, digamos, en la región Cusco, yo desde el punto de vista del turismo, yo veo que es necesario incidir en estos temas. Por supuesto. Lo que pasa que, digamos, muchas veces en las provincias, los egresados de quinto y media no tienen la oportunidad de acceder a un instituto superior. Pero si en el colegio ya les están enseñando estas cosas, podrían ya, digamos, tener conocimientos para insertarse al mundo turístico, ¿no? Sí, eso para mí es importante, ¿no? O sea, de todas maneras, las conversaciones que tenemos con nuestros sobrinos, se preguntan dónde queda Ucrania y piensan que es más allá de Corte. Entonces, son temas que en el mundo de ahora así necesita mucho, ¿sabes? Los valores que genere emprendimiento e innovación, alentando la competitividad entre los estudiantes y que priorice el factor humano, evaluando permanentemente los docentes. Muy bien, gracias. Adelante. Ya vamos dándole cuerpo a esta respuesta, ¿no? Bueno, con respecto al tema de educación, yo pienso que tenemos que priorizar el tema de calidad, la calidad en todos los sentidos. En estos tiempos creo que uno de los ejes muy importantes es la conectividad que llegue a todos los rincones del Perú. Sabemos que existe una red dorsal que es todavía un sueño, que no se vive en todo lo que es las comunidades especialmente. Infraestructura, porque en esta semipresencialidad que se nos acerca, hay colegios que tienen y no tienen las condiciones necesarias para poder hacer un desarrollo académico correcto. La idoneidad docente, como ya bien lo hemos escuchado, existen docentes que están más por picar la tarjeta e irse lo más rápido que se pueda. Sin embargo, hay otros que también están luchando por querer mejorar e impartir mejor conocimiento. Con respecto a los contenidos que sean acordes a las realidades, como bien lo dijo uno de los colegas, es importante que todas los planes curriculares sean acordes y estén orientadas al desarrollo profesional técnico de esos mismos estudiantes a ser profesionales del desarrollo de su propia comunidad, de su propio entorno. Y finalmente, la investigación, que es un elemento importante para seguir, para continuar, para desarrollar no solamente sus aspectos personales, profesionales, sino que también innovadores en todo lo que es el sentido del desarrollo de su región. Gracias. Muchísimas gracias. La segunda pregunta, entonces, Pilar, tiene que ver con qué resultados
Antes vamos a poner la segunda pregunta. ¿Qué resultados nos proponemos a 10 años y con qué estrategias? Pero, por favor, consolidamos esto. Todo lo que ustedes han podido presentar, educación emocional y financiera, que se va repitiendo también con esta tercera tarjeta, y ahí lo estamos sistematizando para que luego lo podamos presentar y firmarlo, porque sí necesitamos llevar esta propuesta. Educación en principio y valores, una currícula adaptada a la realidad de la región, y a esto le llamamos el tema de contextualización, de adaptación curricular que se presenta, ¿no? Y es importante lo que están expresando en esto, que sí viene de la mano. Un enfoque práctico, referenciado en casos de éxitos y modelos contextualizados, promover este juicio crítico. Debemos de hacerlo desde nuestras aulas, desde las familias, desde las diferentes instituciones. Patrimonio, identidad, que tiene que ver también con el tema de contexto, ¿no? Necesitamos una educación que promueva habilidades blandas basadas en los valores, que genere emprendimiento, innovación, investigación, ¿no? Y finalmente, la calidad educativa, dada desde la conectividad, la infraestructura, la idoneidad de los docentes, los contenidos y también en el tema de investigación. Muy bien, ustedes están presentando este contexto de la educación que necesitamos ahora. Segunda pregunta, ¿qué resultados nos proponemos a 10 años y con qué estrategias? ¿Cómo lo podemos hacer? Ustedes como empresarios, ¿de qué manera nos ayudarían a la Gerencia Regional de Educación para que esto se plasme en el proyecto educativo regional? ¿Sí? Entonces, respondemos a la segunda pregunta. Pegamos las tarjetitas, por favor, a esta segunda pregunta. Una vez identificado la educación que queremos, respondemos a la segunda pregunta, a la tercera y a la cuarta. ¿Qué obstáculos o dificultades existen en nuestra región y cómo podemos enfrentarlos? Y lo último, como parte de la comunidad cusqueña, de nuestra región del Cusco, ¿a qué nos podemos comprometer para lograr esos resultados que ahora nos vamos a proponer?
Estamos pegando entonces la tarjetita, los periodistas están ansiosos de entrevistarnos. Muy buenos días, mi nombre es Elizabeth Albornoz Farfán, especialista de la Gerencia Regional de Educación Cusco. En la Cámara de Comercio se está llevando a cabo un evento tan importante sobre el proyecto educativo regional. Háblenos de esto, ¿en qué consiste? Dar a conocer a todo el pueblo cusqueño que hoy en la Cámara de Comercio están presentes los 7 representantes de los empresarios cusqueños. Nos acompaña también la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, el presidente y la gerente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Un diálogo de consulta para que ellos propongan, ¿no?, para poder elaborar y construir nuestro proyecto educativo regional en base a 4 preguntas. Esas 4 preguntas responden qué educación necesitamos hoy en la región del Cusco. La siguiente es cuáles serían esos resultados y cómo lo presentaríamos. Y la tercera pregunta, ¿qué obstáculos dificultan el no tener en la región una educación contextualizada? Y la cuarta pregunta, viene el compromiso de cada uno de ellos